Continuamos en Revista Tele 15, Entrevista Central. Nos corresponde hablar ahora de salud, sobre todo de ortopedia y traumatología. Ortopedia y traumatología en esta época que tenemos que prestarle atención. Y para ello tenemos al doctor Marcelo Puello Vales, quien es especialista en ortopedia y traumatología, y con él vamos a conversar sobre estas condiciones aquí en el país. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, buenos días, gracias por la invitación, un placer poder estar con ustedes, un gran honor. Realmente hacía mucho tiempo que no venía a esta que es mi casa. Sí, pero en esta época lo mandamos a buscar. Un poco que se ríe. No. Los excesos en esta época, doctor. No, y los viejos que trabajan en este programa con problemas. ¿Cómo se hacen ustedes, por cierto, en esta época? Porque yo no sé por qué ustedes lo ponen tan bonito. Él vino porque aquí hay gente joven que es vieja con serios problemas. Con serios problemas. Claro, normal. Bueno, realmente... Sí, porque es una complicación, doctor. El frío a los viejitos, ¿verdad? Salen ciertos dolores, se manifiestan, pero también los excesos que se puedan cometer ahora en la temporada. Bueno, es una combinación de dos situaciones. En la parte nuestra, justamente todavía estamos saliendo de la pandemia, una pandemia que ahora es endémica, porque el coronavirus es endémico. Sí. Y cualquier flujo de cualquier proceso gripal, siempre tendremos que descartar si es un COVID positivo o no. Eso conllevó a que nuestros pacientes crónicos que estaban con dolores y que lo teníamos controlado, con la pandemia, al tener que llevarlo a un encierro, a una inamovilidad, esos dolores empezaron a hacerse agudos de nuevo. Y todavía estamos cargando las consultas con muchos de esos pacientes, como dice Ana Mercy, pacientes crónicos, pacientes ancianos, que por artrosis, por degeneración articular, tienen dolor crónico, pero que lo teníamos controlado con el ejercicio, con los medicamentos. Pero ahora viene una suma este año. Vamos a tener un frío que no es normal. Vamos a manejar temperaturas frías que son fuera de lo normal para nuestra época, para nuestro trópico. Sí. Y ya por eso hemos visto cómo en el Valle de Constanza tenemos temperaturas por debajo de cero. Sí. Cosa que no es normal en este tiempo, sino a final de enero, febrero. Entonces eso va a conllevar que en la metrópolis vamos a tener un poquito de frío, y el frío a las personas de edad, a las personas con problemas artrósicos, también le agudiza los dolores. Sin embargo, hay que resaltar, y es una pregunta que sale inmediatamente cuando hablamos de lo que es COVID, de todo lo que ha pasado, son las lumbargias. Últimamente, hasta los que no padecemos o no hemos padecido nunca de esos dolores, hemos conocido post-COVID lo que es la lumbargia. Y por ejemplo propio, ¿cuántos pacientes que no padecían de este tipo de dolor después del COVID ahora son pacientes de ortopedas y de neurocirujanos? Correctamente, Ana. Mira, la lumbalgia es la segunda causa de ausentismo laboral en el mundo en personas productivas, solamente superada por el resfriado común. Como tú lo acabas de decir, al abrir las consultas, al abrir el país, al abrir el mundo a lo que era lo cotidiano antes del COVID, uno veía generalmente en una consulta, por cada 10 pacientes veía 2 lumbalgias. Y lo demás era trauma, lo demás era esguince, pero eso se ha aumentado. Ahora, por ejemplo, yo puedo ver en una mañana en la consulta privada, yo puedo ver hasta, por 15 pacientes, puedo ver hasta 8 lumbalgias. ¿Y qué hay sobre para todo eso? personas que no están en etapa productiva. O sea, porque lo común es que sean personas en etapa productiva, sino, como te dije anteriormente, personas artrósicas que se ha desencadenado, se ha agudizado su dolor, y generalmente el dolor de espalda baja, que eso va a conllevar o viene asociado a sobrepeso, a inamovilidad, a falta de condición física y todo también. Pero justamente usted toca un tema importante, a falta de inactividad, a falta de ejercicio, a una vida sedentaria. Sin embargo, y fue mi caso, era todo lo contrario. Luego de una práctica de voleibol, justamente 4 meses después de haber tenido COVID, ante un movimiento, médicamente lo que se piensa, yo tengo mi teoría extraña porque fui la paciente, se resalta o se desencadena una lumbalgia
mecánica, era lo que decía el estudio. El estudio que me hicieron en 2 ocasiones, localizado y no, determinó eso, pero un dolor tan insoportable que ni siquiera las personas con las que tú puedas tener un problema, tú se lo deseas. Y esto a su vez desencadenó otros desequilibrios en mi cuerpo. Claro. Y lo único que yo había padecido 4 meses antes era COVID, con 3 vacunas. ¿Puede pasarle esto a cualquier gente de la nada? A cualquier persona, inclusive caminando. Puede ocurrir, en el caso tuyo, lo que ocurrió contigo fue un espasmo muscular. Cuando hablamos de lumbalgia, encasillamos todos los dolores que tienen que ver con la espalda baja. Pero cuando nos llega o cuando llega el paciente a donde el especialista, usted tiene que hacer el diagnóstico y determinar cuál es la causa de ese dolor. Si es un pinzamiento radicular, se va a manifestar con calambres, adormecimiento en la pierna, pero cuando es un espasmo muscular, hasta respirar te duele. Yo conozco. Hasta hacer un movimiento de levantar algo, de moverte. Era un dolor. Como dice el dominicano, yo siento que un viento me puya. No, en realidad cuando me reía muchísimo aquí con los muchachos, porque esto me llevó primero a 3 semanas de inactividad y cuando logré levantarme, ellos decían que me duele la voz. Recuerdo un día que el doctor Pollo me dijo, wow, te ha cambiado la voz, y para mí fue chocante, porque yo hablaba desde el dolor. Claro. Y quise seguir mi vida a pesar del dolor. No me arrepiento porque todos los médicos me mandaron a caminar. Son enemigos. No hay una cosa más enemiga del ser humano que un médico. El médico no sabe lo que tú tienes, y que si tú te vas a sanar no es grave, pero es lento. Pero yo pongo el ejemplo mío porque conmigo he visto a muchas personas post-COVID con situaciones. Y cuando a mí me dijeron, tú tienes una lumbalgia mecánica, yo lo que menos me imaginaba que en este cuerpo, que más grasa y más gordura que hueso, podía pasarme algo mecánico. Y todo el mundo se lo achacó al voleibol, que era mi mayor dolor. Incluso uno de mis médicos me decía, tú vas a volver a ser normal, no te preocupes, tú estás desesperada ahora. Y otro me decía, si tuve una pelota de voleibol, sal corriendo, y a ese yo lo quería matar. No me han dejado tampoco volver a jugar voleibol, porque eso desencadenó una serie de cosas. ¿Qué le pasa a los pacientes que ya son de ortopedia o son traumatológicos después del COVID? ¿Qué es lo que desencadena? Porque ayer veía una información que en los años siguientes el cáncer de senos, el cáncer de pulmón y el estómago van a ser las enfermedades del futuro. Mira, realmente con el problema de la lumbalgia, en el caso tuyo, que hiciste un espasmo muscular, es un problema que pudo haberse ocasionado porque vienes de 3, 4 semanas de post-COVID, no estás haciendo ejercicio, de repente empiezas a hacer ejercicio, haces un movimiento brusco porque tu mente, que siempre ha jugado voleibol, tú eres una persona que aunque podamos decir que se vea un poquito llenita, pero, tú eres muy hábil, tú eres muy un poquito llenita. Tú eres muy, como dicen, muy flexible, porque siempre has hecho ejercicio. Ahora bien, ¿qué es lo que me pasaba a mí? De jugar baloncesto toda la vida, ya a cierta edad, tu cabeza, tu mente hace un movimiento rápido, pero el cuerpo se te queda atrás. El cuerpo no. Entonces no responde igual. Entonces en ese caso, viene de COVID, viene de inamovilidad, hiciste un movimiento que tu mente ordenó al cuerpo que lo hiciera, pero el cuerpo se quedó porque no estaba en las condiciones físicas adecuadas. Hiciste una contractura muscular. Entonces, cuando ya tenemos una contractura muscular, que es un problema mecánico, no es un problema radicular, no es un problema de una hernia de disco, no es un problema tumoral, sino que el músculo se contrajo. Entonces hay que tratar con calor local, con relajantes musculares, con antiinflamatorios. Cuando no es alérgica, la paciente. Ese es otra cosa. Tú eres una paciente que eres alérgica hasta la picada de ojo. Cuando la paciente eso es le alérgica. deja muy poco arsenal al médico de poder utilizar medicamentos fuertes para poder contrarrestarlo. Entonces la recuperación, que va a ser buena, pero va a ser mucho más lenta. ¿Pasó esto con todo el que le dio lumbalgia después del COVID? ¿Es tan lento el No proceso? necesariamente, porque va a depender del umbral del dolor de cada quien, de las medidas terapéuticas que pueda tener el médico y sobre todo de un buen manejo con la parte de fisiatría. Con relación a la otra parte que me hablaste de esas enfermedades, ¿qué pasó? Durante las operaciones, ya en el momento de COVID, durante las operaciones de salud en la parte militar, que me correspondió estar al frente junto con el mando militar de la fecha,
¿Qué descubrimos? De manera, yo te diría, aleatoria. Estamos haciendo una observación, un planeamiento de campo a nivel nacional y de repente nos sube una pantalla y revisamos una data donde vemos, ven acá, pero todos estos medicamentos, ¿dónde están? ¿Dónde están todos estos pacientes? Y es que nos olvidamos o ¿qué pasó? Todo el mundo se fue a su casa, pero los pacientes crónicos de diabetes, los pacientes crónicos de cáncer, los pacientes crónicos de hipertensión no estaban yendo a buscar sus medicamentos a los hospitales. Entonces muchos de esos pacientes estaban sin medicación. ¿Y duraron todo el proceso de la pandemia? Entonces ahí se dio una alerta y a través del C5I empezamos a contrarrestar esa parte. Okay. En el mundo también pasó. Y eso ha pasado que muchos pacientes que lamentablemente con procesos cancerígenos, con procesos terminales, lamentablemente por falta de medicación, por falta de seguimiento, por falta de atención, lamentablemente sus vidas terminaron y se le pegó al COVID. Pero no pasó lo mismo con los asmáticos. Bueno, porque eso no volvimos locos. Lo que pasa es que en ese caso el asma era una condición prioritaria para los neumólogos, para los internistas y para todos aquellos clínicos que estaban trabajando con COVID, por supuesto. Pero, como te digo, enfermedades crónicas que estaban controladas durante ese periodo se nos fueron de la mano. Con relación a la parte que me dices, hay un problema a nivel nacional, no quizás lo voy a poner mundial, pero sí nacional, y es la sobremedicación, la facilidad con que yo puedo ir a un sitio y comprar un medicamento y tomármelo, Sí. y sobre todo los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios, de manera crónica, de manera de larga data utilizando, producen irritación gástrica. Entonces, si hay una predisposición a un CA gástrico, Sí, pero la alimentación chatarra, la alimentación sobre todo de consumir medicamentos enlatados, eso predispone al cáncer de estómago. Claro, no soy especialista en esa área, pero por eso en Japón es la primera causa de muerte, es el cáncer de estómago. ¿Cómo andamos, doctor, aquí en el país, a propósito de la época? Como estuvimos encerrados hace un tiempecito, ya abrimos. Volvemos a una normalidad que andamos buscando más o menos equilibrar con lo que tuvimos antes, después de la pandemia. Pero un dolor de cabeza para la época eran los accidentes de tránsito, los temas que tienen que ver con Alcohol y velocidad. Y velocidad, y que la gente, los accidentados. ¿Cómo andamos nosotros ahora actualmente a nivel de traumatología en el país? Bueno, te lo voy a dividir en dos partes. En cuanto a la formación y a la preparación de los especialistas en trauma, gracias a Dios estamos muy bien. Bien. O sea, tenemos el personal humano bien preparado, bien equipado desde el punto de vista de lo académico, y el equipamiento con relación al material de síntesis, la material de oxidosíntesis, que hay que colocarle con una buena cobertura a través de los seguros, sobre todo el Seguro Nacional de Salud, que cubre todos esos materiales a nivel de la parte hospitalaria, con el régimen subsidiado y con el régimen contributivo. Con relación a la parte hospitalaria, te puedo hablar en el Hospital Traumatológico Darío Contreras, donde yo trabajo, realmente se están haciendo promedio alrededor de 50 cirugías mensuales solamente de traumatología. Porque trauma es todo lo que tiene que ver con huesos rotos. Ortopedia es la parte fina, la parte de artroplastía, la parte de medicina pediátrica, que tiene que ver con problemas congénitos y con degeneración del cartílago articular. Ahora, trauma sigue siendo nuestro dolor de cabeza, seguimos siendo el segundo, pero realmente es un segundo que es un primer lugar, porque todo va porque lo del segundo es por un tema de cantidad de habitantes. Seguimos tenemos ese problema. Entonces, la principal causa es accidente de tránsito, pero todo el que llega en esta época accidentado viene de la mano con intoxicación etílica, intoxicación alcohólica. Y en segundo lugar, intoxicación alimentaria. La cantidad de personas, por ejemplo, solamente bajó en el 2019 por el tema del COVID, pero ya 2020, 2021 subió de nuevo a alrededor de 500 personas
solamente en el mes de diciembre, por intoxicación alimentaria, intoxicación etílica e intoxicación alimentaria. Ojo, menores de edad de 2 años a 17 años con intoxicación etílica también, donde hubo fallecidos, donde siempre hay fallecidos lamentablemente. Sí, sí. Doctor, y qué bueno que Daniel toca el tema, porque me llega una pregunta y viene también quizás a relacionarla con el COVID, porque hemos tenido, sé de uno de nuestros compañeros que ya fue a cirugía por esto. ¿Es recomendable operarse las hernias, esa de las espaldas? Las hernias discales, lo que te lleva a cirugía es el dolor. Y en el caso de una hernia discal, donde el dolor no pueda controlarse con medicamentos, que no pueda controlarse con medidas mecánicas para aliviar el dolor, y se comprueba por estudios de imágenes que es un pinzamiento, que es una compresión radicular, que está comprimiendo, el disco está comprimiendo la raíz, y que de no operarse puede limitar la movilidad de las piernas, es una indicación de cirugía. Pero no es que sea tan alegremente operarse la columna. En el caso muy personal, yo tengo 2 hernias discales, una L4-L5, una L5-S1. Yo me hice un bloqueo en el 2017, en el 2016 y pasé hasta el 2020 sin dolor. Con el COVID... El bloqueo es lo que te pullan allá, al sitio. Es como si fuera una anestesia peridural, como ustedes, como se le va a hacer una cesárea. Se entra una aguja al espacio peridural, no se atraviesa el espacio subaranoideo y se inyecta un esteroide de depósito de liberación lenta junto con un anestésico. El anestésico te quita el dolor de inmediato y el antiinflamatorio va liberándose lentamente y mejora el dolor. Claro, debes hacer ejercicio, debes controlar el peso, debes bajar de peso y va a mejorar tu condición. Lamentablemente, en el caso muy personal mío, con COVID yo aumenté 40 libras. Yo con el trabajo no me estaba dando cuenta de lo que estaba pasando, me di cuenta al final. Cuando volvió el dolor. Y entonces empezó el dolor de nuevo. Yo acabo de salir de hace 3 semanas de justamente hacer una intervención para mejorar el dolor sin tener que operarme. Pero eso es ir a cirugía con un especialista de columna, con un anestesiólogo, y se meten unas agujas directamente a los espacios donde se ha determinado que están las raíces irritadas. Y entonces se inyecta el medicamento. Y eso te mejora el dolor, bajando de peso, haciendo ejercicio, y no tienes que operarte. Doctor. Pero la cirugía es ya el paso final. No se debe operar tan alegremente una columna. Pero yo veo gente que le huye a esa parte. ¿A la parte de la cirugía? De la cirugía. Por supuesto. Es que no es una cirugía demandante. Tenemos muy buenos especialistas en cirugía de columna y generalmente, dependiendo del caso, hay que hacer instrumentación. Instrumentación es liberar el espacio y colocar tornillos con barras para poder manejar y mantener estable la columna, cuando son casos muy, muy grandes. Sin embargo, doctor, después de todo este proceso que hemos vivido de salud, especialistas nacionales e internacionales hablan de que la inflamación será la pandemia del futuro. Y la muestra está justamente en mi proceso de dolor. Hay alimentos que se quitaron. Y inmediatamente comencé a cambiar, comenzó a ceder el dolor. ¿Está la gente consciente de qué le inflama? ¿O sabemos nosotros qué no puede inflamar, que pueda llevarnos a sufrir un dolor y que estemos metidos donde el ortopeda, donde el cirujano, donde el neurocirujano y todos esos médicos que involucran o que hay que involucrar cuando padecemos un dolor? Mira, lo que pasa es que mientras más comida chatarra comemos, mientras más comida de conserva comemos, la comida de conserva lleva sustancias para poder mantener estable el producto y que pueda no dañarse en tan corto tiempo. Esas sustancias son sustancias que pueden conllevar inclusive a ser cancerígenas y muchas se han descartado. Pero la clave, como tú bien lo dices, en el caso muy personal de que tú eres una persona que hace alergia, hay muchos de nosotros que hacemos alergia a cosas que no lo sabemos. Y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta y lo ingerimos diariamente. Un perfume, una pasta de dientes, un chicle, una menta, un hamburger, lo que le echan al hamburger que no sabemos, vamos a comer a la esquina. Entonces, ¿qué es lo que se está recomendando, como tú bien lo dices? Una comida lo más sana posible, una vida más sana posible desde el punto de vista de los ejercicios. Ejercicios
no es ir a matarse a un gimnasio, es hacer ejercicio controlado que te permita tener una movilidad articular, mantener el que cuerpo. te pueda mantener el cuerpo activo, con ciertas descargas de adrenalina en la mañana o al final de la tarde para mantener tu cuerpo y tu descarga de energía. Eso te va a conllevar a hacer una vida un poquito más sana, igual que con la alimentación. Y los que somos alérgicos pero, doctor, a los vegetales. pero, ¿Tú no doctor, eres alérgico a los vegetales? No. Doctor, ¿En serio? no. ¿Ni a la ensalada? No, que eso es mi comida. Hay gente que... Yo sé que esa es tu comida, pero hay gente que somos alérgicos. Eso no se pone para decorar el plato, Pero para que se vea Yo bonito. tengo un sobrino que dice que él es vegetariano, que él nada más quiere comer carne, Carne. porque él es vegetariano. Sí, porque los animales comen hierba. Pero y ya. ahora, por ejemplo, ya el 24 viene una matación gastronómica. Ah, es un tema bueno. Es un tema bueno, ¿verdad? Porque esa ensalada rusa, De 3 días. de 3 días, ahí es que se pone buena, ¿verdad? De 3 días. Échale limón. Fría, 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 ¿verdad? fría. Fría. Sí, porque el 24 no da gusto comer. No, porque eso- No, es el 25. usted pique el 24, pero al Mira. otro día es el 25. Entonces, dígame, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Bueno, esa es la parte: accidente de tránsito, intoxicación etílica, intoxicación alimentaria. Alimentaria. Pero sobre todo, acuérdate que tú cenas en tu casa Ajá. y de ahí sale donde el vecino, llega el plato del No, vecino. porque uno se va a morir de un va choque donde de sazón, la tía, entonces No, viene no. el choque de sazón. Aquí en la capital no es, Es que así. no es una intoxicación alimentaria. Lo es que somos de diferente. pueblo. Es un choque de sazón. El choque de No, sazón. no, porque aquí en la capital no es así. Pero esta gente vive como trancados. Lo que somos de pueblo, De pueblo, que tú vas claro. para allá el 24, tú tienes que, a donde quiera que tú vas, tienes que comer. Tienes Tú que no le picar. puedes hacer un desaire. Tú no le puedes hacer un desaire. ¿Cómo tú le haces un desaire a un amigo de toda la vida? Di que Rosalín que me guardó comida y yo le diga que no. No. ¿Dónde? Y si tú llegaste donde una tía, Ay, sí. Sí. ay, mi hijo, ven que esa mujer te está matando, ven a comer aquí. Sí. ¿Y donde una abuela? sí. ¿Y donde una abuela? Porque la abuela, ¿por qué cocinan de todo al mismo tiempo? No, y quieren que tú Exacto. estás pasando hambre. Sí, siempre. Exactamente. Siempre. Creen que tú estás pasando, que tú no comes. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no veo a salud pública Anda. creando con una campaña de concienciación Íbamos también. de cómo debe Íbamos bien. alimentarse la gente. ¿Qué es lo que pasa? Ey, mírame a mí. Íbamos bien. Íbamos bien. Y metiste a salud pública. Claro, porque no veo a salud pública. No, es que tú tienes problemas. Lo que es salud pública y la policía, para ti, eso es lo peor del mundo. No, no es lo peor, es que yo no veo que estén haciendo Contéstelo sin... nada. Míreme a mí ahora, usted a mí. Contéstelo sin salud pública, que él no sabe. Que él no Mira, sabe. No, Con- realmente, todo tiene que ser, es un problema de hogar. De hogar. La violencia de género, la violencia intrafamiliar, la violencia de los delincuentes, el problema de los accidentes de tránsito de esta época, es un problema de educación y esa educación empieza en el hogar. Sí, pero Y yo lo digo de manera muy personal por la manera en que a mí y a mi entorno de mis amigos nos educaron. claro. Esta era una época para no andar en la calle. Exacto. Sí, doctor, pero no estamos Este hablando de Matusalén. Estamos ahora en el 2022. Bueno, pero es que, bueno, nosotros somos todavía jóvenes. ¿Cuáles? Sí, nosotros, este entorno. Pero tú no nos estás viendo la cara. Pero fíjate en la cara, por Dios. Entonces, No es lo mismo la edad tuya y la mía. es un problema de que lamentablemente todo se lo queremos dejar al otro, al gobierno pasado, al gobierno que viene, al Estado. No, señores, educación de hogar. Educación de hogar. Pero dígame qué es lo que pasa. No hay una cosa más buena que un concón Salseado. 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 Eso es Sí. un plato gourmet en un restaurante Bueno, pero- de camino al Cibao. Oiga Sí. lo que le Pero estoy yo he diciendo. sabido- Que hay que pagar caro. Hay que pagar caro para pero- comerse eso. Y usted- uno no yo se lo he come sabido- aquí. Pero usted no lo paga. Pero yo he sabido. Yo he salido de ahí. Yo he salido Yo de he aquí a sabido, comerme. oye, yo trabajo de lunes a viernes, en la mañana en la consulta privada Ajá. y en la tarde, salvo los miércoles. Los miércoles en la tarde yo no trabajo en la tarde, no doy consulta. Y yo he sabido salir un miércoles a convocar ese calderito Ese calderito. salseado con Salseado. salsa de Sí, chivo. porque los médicos son Nada así. más para eso y volver para la ciudad. Oye, los médicos son así. Tú vas a la... Oye, espérate. Mírenme a mí. Los médicos, tú vas a la consulta. Te miran de arriba abajo. Tú tienes que pagar unos cuartos para que te insulten, ¿eh? Está gorda de aquí, hay que arreglarle aquí. Tiene, está coja, le duele aquí. Usted no puede comer ni esto, ni aquello, ni lo otro. Y cuando usted no puede fumar y no puede beber. De que tú sales a beberte un trago, ahí está el doctor sentado en el restaurante. Oh, doctor, aquí compartiendo con unos amigos, pero está bebiendo. Oh, doctor, no, que lo puro.
Es una contradicción de vida el médico. El médico te prohíbe a ti, pero no se cohíbe ellos. Cómete tu caldero de vaina, de concón, de lo que tú quieras. Eso va a depender de quién sea el médico. Por ejemplo, te escuché ahorita, fuera del aire, mencionar una condición de que estás tomando antibióticos. ¿Cuál es la razón para no tomarte tu copa de vino? Si es una, no es nada. Exactamente. Doctor, si es una, no es nada. Exactamente. O sea, pero es que me maltratan, me mandan botellas. Lo primero que los pacientes me preguntan es eso. Bueno, hay una pregunta que respondo fuera del aire. ¿Puedo tal cosa? ¿O puedo tal cosa? Así, así. Usted puede porque hacer... eso es lo primero que uno quiere saber. Puede hacer de todo. No, porque... Busque la manera pero, de doctor, no lastimarse, pero usted lo puede hacer. Pero perdón, Ajá. después de Ahora un bien, insulto médico, usted lo que tiene que preguntar es, ¿qué puedo hacer? Entonces, ahora bien, No, porque hay antibiótico, preocupaciones. Sí. antiinflamatorio, con el cigarro, con el vino, todo va a depender las horas y la cantidad. ¿A qué hora se puede beber? Pero como Bueno, usted dijo, las si horas. usted se toma su medicamento A las 8. A las 8 de la Me ponga mañana, la idea de esa mujer. Espérese. 4 horas después usted se puede tomar su copa de vino sin ningún problema. Una Usted lo copa. que hace es que se programa. Una copa, ¿verdad? Usted se Pero una programa. copa. Sí, usted se, una Él dos la botó, copas. es que la botella vienen con problemas. Usted se toma 2 copas. Todo va a depender del tamaño de la Bueno, copa. de esa tu boca. Señores, ¿Cuántas copas trae una botella? Doctor, gracias por estar con nosotros, como siempre, de verdad, educando a la población. Yo espero que podamos, pues mucho más a menudo, poder llevar en estos días de asueto información importante para el cuidado. Lo más difícil es adultos cuidando a adultos, pero nuestra intención es que podamos estar claros de cómo prevenir cualquier situación de salud en estas fiestas navideñas. bueno, gracias a todos. Mañana compromiso, 8 de la mañana, aquí en Digital 15. Gracias a todos.